Ya, ahora sí vamos a partir. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos nuevamente a Sesiones FILSIC, este espacio que como Feria Internacional del Libro Psicosur, como FILSIC, Plataforma Cultural FILSIC, hemos sacado de hace un tiempo la fecha para que usted nos acompañe, para que usted que está en la casa tenga este bálsamo de cultura, este bálsamo de conversación necesaria, para que podamos hacer otra cosa distinta, ver las noticias, a enfrentar de mejor forma esta pandemia, esta maldición que nos tiene a todos enclaustrados en plena época del PIC que estamos pasando hoy día. Y si usted está en la casa, sabrá aprovechar bien este momento, podrá conversar con todos nosotros. Hoy día tener una gran, pero de verdad que para mí una gran invitada, ¿ya? Y podremos de un otro modo tener un espacio de diálogo distinto, poder encontrarnos y reencontrarnos en esto tan maravilloso que son la literatura, el diálogo, y hoy especialmente en la poesía, ¿ya? No hay nada más maravilloso que la poesía es cuando el alma te habla, cuando el alma dice lo que está pasando, qué sé yo, cuando se expresa el ser humano de la mejor forma posible. Fíjense, nosotros estamos haciendo este programa en vivo y en directo a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales y a través de, obviamente, de nuestra plataforma online www.filsic.cl. Usted que está en casa, cuídese por favor. Si usted tuvo que salir a la calle a trabajar, porque entendemos que no todo el mundo puede estar en la casa feliz y contento, no es difícil ya esta situación. Cuídese por favor. A su regreso, vaya a www.filsic.cl, vaya a nuestras redes sociales y podrá de un modo u otro ver y reencontrar con este programa que estamos transmitiendo en vivo. Queremos darle la bienvenida a una grande para mí, ¿ya? Eh, eh, una persona que ha estado desde la Feria del Libro 1 hasta la 9 y obviamente va a estar en la número 10, como corresponde. Una gran poeta. Cuando hablo de una gran poeta, hablo de una gran poeta. Creo que dentro de la poesía femenina es una de las voces más autorizadas hoy por hoy. Invitada, tiene que ser una invitada obligatoria a los grandes encuentros de poesía en Latinoamérica, en Chile, referente para mucha gente. Una poeta que, en lo personal, mi amiga, yo lo puedo decir abiertamente, y la quiero mucho. Así que vamos a darle la bienvenida en este minuto a nuestra gran amiga Soledad Fariña. Sole, activa por favor tu micrófono y estaríamos todo ok. ¿Me escuchas, Soledad? Para que actives tu micrófono. Activa el micrófono, por favor. Tienes que activar el micrófono nuevamente, Sole. ¿Ya? En el mismo lugar donde lo hicimos recién, hicimos la prueba. Mientras Sole, obviamente, está activando su micrófono, eh, en el WhatsApp, donde te envié en el WhatsApp hace unos minutos atrás, ahí aparecía donde. Ahí está, recién lo activaste, Ahí, ahí está activado. ahí, Ahí está ¿estamos activado. bien? Bienvenida, sí, bienvenida Sole Fariña a nuestras sesiones FILSIC, un espacio de conversación necesario aquí, transmitido por nuestras redes sociales para mucha gente que nos está siguiendo. Tú eres una persona que tiene muchos seguidores aquí en Antofagasta, tanto por tu poesía como por tu calidad humana. Bienvenida Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado pasando esta pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo estás pasando, digamos, Soledad, en este periodo tan complejo de nuestra realidad? Mira, qué felicidad estar en Antofagasta ahora. Le echo tanto de menos. Todos los años estaba allá y era, pero una maravilla. Bueno, ahora estoy virtualmente y las saludo a todas, especialmente a mis amigas con las que he hecho taller, a todas las poetas, al pato, a los patos y bueno, a toda la gente que trabaja en la organización y con los que ya somos amigos. ¿Qué he hecho? Mayormente me quedo en la casa, por supuesto, pero tengo la libertad de salir todos los días porque tengo un perro. Así que salgo todos los días al parque y ahí por lo menos es tomar aire, estirar, o sea, más que estirar las piernas, hacer ejercicio. Bueno, estoy en un barrio, como tú sabes, céntrico, central, pero no es el centro cívico, sino que el centro artístico, entre comillas, el barrio Bellas Artes. Eh, Aquí hay menos gente que en el centro y mucho menos que en la estación central y
y que en las poblaciones donde la gente no puede guardarse, digamos. Pero hay gente y hay mucha gente de calle, pero mucha. Entonces, bueno, no es un lugar absolutamente quieto, silencioso, pero bueno, mucho más silencioso que antes. He estado haciendo muchas cosas, la mayor parte del día tal vez cosas domésticas, pero que eso ayuda mucho. Las cosas pequeñas ahora son muy significantes porque te atan a la tierra. He estado escribiendo, pero no cosas como de gran envergadura. Mis 2 libros que tengo pendientes, de esos no los he tocado, pero sin embargo he estado escribiendo también cosas que me piden. Y me piden de varios lados y me invitan a talleres y he estado ocupada en cosas de literatura, afortunadamente. Y lo otro es que por lo menos una vez a la semana me conecto con mi familia, con mis hijos, que no los veo, mis nietos, ¿para qué te digo? Y incluso también con gente de afuera, porque como he recorrido varios puntos, también tú quedas con amistades y te comunicas para ver cómo están ellos. Así que, en términos generales, yo creo que es eso, Pato. Y leyendo cosas atrasadas también. Sí, mira, Eso. yo en eso comparto bastante contigo en un par de aspectos, ¿ah? En general, uno, este tiempo que ha estado volviendo a encontrarse, reencontrarse en la casa, con cosas que uno en el fondo, con el devenir que pasaba, con el ir y venir, se había olvidado la importancia que pueden de repente resultar ser, ¿ya? Yo hace tiempo no me sentaba en un sillón a leer, por ejemplo. Mira que, mira qué banalidad, o sea, estaba en la cama, leía algunas cosas, en la piscina leía como condenado, pero no me sentaba en un sillón hace rato a leer. Tú sabes, yo vivo en un piso 16, tengo una vista maravillosa al mar, todo lo que quieras, pero en el sillón mirando el mar, leyendo, sí, debe haber sido 5 o 6 años que no hacía ese ejercicio. Bueno, ahora cuesta más, tú sabes, tú conocías a la Antonia 7 años, imposible que el papá tenga un minuto solo, que se tire encima, a ahogarla de amor, ¿ya? También de malcrianzas, pero me he vuelto a sentar de repente en el sillón a estar ahí. Volví a tomar nuevamente el tema de la escritura, que lo tenía muy desolado hace bastante rato, y Erika, que nos va a acompañar de ahí un rato más, ella está corrigiéndome la poesía para poder sacar luego un libro nuevo. Hay que escribir siempre. ¿Vas a la librería? Sí, todos los días, ya en la mañana. En la Ah, mañana un puedes rato, ir. sí, es que aquí mientras no hubo cuarentena, ya salimos de la cuarentena, hoy día no hay cuarentena, Ah, entonces ya podemos utilizar, salieron. sí, o sea, mientras había cuarentena era imposible salir, en una lógica, ¿ya? Iba al supermercado con suerte a comprar algunas cosas, y después ya, chao, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Ahora no, por hoy en la mañana, estoy de las 10 de la mañana hasta más o menos las una y cuarto, una y Ah, media, porque hay cosas que hacer. Si a nosotros también nos pilló no menor el tema, o sea, no hemos podido hacer la Feria del Libro, esperamos poder hacerla este año, no todavía tenemos la duda si podremos hacerlo o no. Eh, y eso implica que la mayoría de los recursos que te llegaban por la Feria del Libro no llegaron. Entonces hay que volver a reinventarse, replantearse muchas cosas. La librería hoy día esperamos la próxima semana sacar la página web filsiclibrería.cl y vamos a darle con todo el tema de los libros ahí, ¿entendés? Y de esta plataforma que luego usted que está escuchándonos, aparte de eso, va a haber un despliegue de actividades que se van a hacer a través de la plataforma Filsic Live maravillosa. Pero bueno, uno de esos temas es el conversatorio y este encontrarse consigo mismo, que es una cosa maravillosa, y me imagino que para ti debe ser incluso más. Un año complejo para todos, especialmente para ti también, Sol. ¿Ya? así es. Ha sido bien raro esto de cambiar de vida. Pues, en el fondo uno está haciendo cosas distintas. Ahora, el año pasado visité varias ciudades en Latinoamérica y la gente igual que tú no ha querido
ha querido mantener sus ferias del libro, sus festivales de la poesía, y lo están haciendo todos vía Zoom o lo que fuere, y me han invitado a varias lecturas en distintas partes, así que también estoy preparada para eso. Y cosas que hacen, chiquititas que hacen los amigos también, conversaciones de 2, 3, en un podcast. Entonces, como te digo, hay pega. O sea, tenés que sentarte al escritorio y hacer cosas. Sí. Y nosotros vamos a hacer un par de cosas en la cual te vamos a invitar y vamos a tratar también de generar unos ingresos. Tú sabes que siempre estamos tratando de hacer ese tipo de cosas. Y tú eres una invitada siempre permanente de nosotros, Mira, eres la hasta casa. el momento todo es gratis, porque Lo la gente entendemos, igual estamos todos no con puede. obligaciones, pero también cuando uno puede hacer las cosas, también hay que hacerlo, ¿ya? Por lo menos el ejemplo que hemos tratado siempre de recitarnos, de recitar, me gustó esa palabra. Oye, Soli, bueno, te decía que especialmente ha sido un año complejo para ti, para todos nosotros, pero para ti ha tenido mucha complejidad en lo personal y además en lo contextual, ¿ya? Eh, Seguimos extrañando a Lucho, Ha sido, no, ha sido duro. es, El es, 19, muy duro. sí, fue una, ¿cómo se llama? Extrañamos a Lucho, te digo el tiro. Después nos llegó el 18 Sí. de octubre, que cambió este país. Digamos, no, cambió absolutamente, en todo sentido de la palabra. De octubre a febrero, más bien dicho, fue un país totalmente distinto. Una cosa, yo no había visto paisajes surreales como el acostumbramiento a las barricadas, que era una cosa impresionante. Había No, barricadas y la gente en andaba al lado Antofagasta, de esa como que nada, era totalmente normal. en Terminamos eso Antofagasta y fue en Antofagasta fuerte, fue fuerte, aquí fuerte. también. O sea, que es un En día casi, Antofagasta fue aquí casi incendio el heavy. centro un día. Eh, ¿Cómo se llama? Y después terminado eso, nos encontramos con la pandemia que nos tiene en la casa. O sea, qué año más loco. O sea, de verdad que Sí, le sí. preguntaba a Pancho Ortega, me dijo, bueno, no, sé que esto estaría para escribir un libro de tal persona. El propio Baradit dio autores, todo el mundo dijo, esto sería para tal autor o tal otro autor, sería especial, este tipo de cosas. Eh, ¿Qué poeta para ti interpretaría esta realidad? ¿Qué poesía Qué interpretaría poeta, esta realidad? Una realidad como esta, ¿quién se el de volvería uno a poner a Camerón, escribir algo? ¿Mm? el de Camerón, ¿Cierto? Camus, por ¿Cierto? decirte lo primero que se me viene a la cabeza, pero hay mucho más que eso. Ahora me acordé de esos dos autores porque son imprescindibles. Y sabes qué, por lo menos en Camus es tan parecido a lo que hay muchas reflexiones muy parecidas a las que podemos hacer nosotros acá. Mira, hay muchos autores, como te digo, que se han acercado a que les ha tocado esto o lo han inventado. Esa es la verdad. Eh, Ahora yo hago un taller también con gente joven y, y les he dado a ellos que ellos elijan un tema para hablar cada viernes. Y hemos estado eligiendo, ellas en realidad, ellos han estado eligiendo autores chilenos principalmente, pero el último taller un chico eligió a Juan Rulfo, y nos metimos así de cabeza en Pedro Páramo y en Juan Rulfo, y es impresionante lo que una literatura profunda, eh, extremadamente bien hecha, te remueve todo, es como sus reflexiones, que bueno, son bastante depresivas, no son alegres, eh, te hacen conjugar cosas en espacios y tiempos distantes, y aunque no sea la peste, ¿te fijas? Pero era esa proximidad con la muerte de otra forma, que eso es lo interesante en Rulfo, desde otra forma, pero es la muerte, ¿te fijas? En este momento tú sabes, Pato, que aquí está muriendo la gente, pero en Santiago de Chile. Y Santiago es una ciudad eso, muy peligrosa en este minuto de vivir, muy peligroso vivir. no, y sobre todo que, mira, eh, eh, Santiago, bueno, todos sabemos, en Antofagasta es igual,
son dos ciudades. Los que estamos, los privilegiados, digamos, y los que están como las WIFAs, que, bueno, por eso fue el estallido social. Por eso tú no puedes hacer una división tan grande entre lo que vivimos en octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, con lo que pasa en la pandemia, porque lo que está pasando en la pandemia se está abriendo por lo que nosotros peleábamos, ¿te fijáis? Se está desvelando. Y obviamente que la mayoría de las autoridades eso no lo tomaban en cuenta ni por nada. Ese sistema de salud que fueron empobreciendo, el sistema escolar que fueron empobreciendo, ahora se está notando todo. Por eso vamos a ver qué pasa a la vuelta, vamos a ver, porque no es tan fácil. No es llegar y se acabó la pandemia y ahora somos todos felices, no. Y la gente que era pobre ahora se está muriendo de hambre. Y no solo de eso, mira, es tan triste el panorama en las partes abandonadas, digamos, de los barrios de Santiago más pobres y Valparaíso. Bueno, en fin, ustedes en Antofagasta seguramente tienen lo mismo, seguramente. Obviamente aquí en Antofagasta es un momento que se disparó un poco las cifras, hoy día están un poco más estabilizadas quizás, pero o sea, claramente donde está el peligro inminente es Santiago. Santiago tiene cerca del 80% de todos los contagiados del país y eso no deja de ser. Hoy día nomás leía una columna de Bloomberg donde te decía, te explicaba un montón te quitaba mitos respecto a este tema. Ya, nosotros hicimos como política nacional aparentando lo que hacían los grandes países, ¿ya? Y nos dimos cuenta que nosotros somos un país que tenemos mucha gente humilde, mucha gente pobre y muchas realidades que se desconocían por la clase política, ¿ya? Y un Estado que se ha despreocupado totalmente de ellos desde siempre, digamos. O sea, era evidente. Mira, esto era, la gente en general conversa que esto era impredecible. Puede ser, pero desde marzo para adelante ya sabíamos que este tema era feroz. Ya, era feroz. No, y sabíamos dónde iba a atacar más. Cuando llegaba Los que a los sectores conocíamos más algo, vulnerables, las poblaciones y los campamentos, tú sabías que no había por dónde. Además, lo que más ayuda a las personas que están totalmente botadas son las ferias. Muchas veces en esas poblaciones, en esos sectores, hay ferias 3 veces a la semana, porque ahí la gente se abastece, pero no solo eso, vende cositas para poder tener alimento, ¿cachai? Entonces, esa gente no ¿qué se iba a quedar en la casa? Jamás. o sea, Ahora era muy se nos viene una... sí, Sí, perdón. No, perdón. Sí, no, perdón. mira, ahora se nos va a venir una cosa mucho más seria si es que imponen el blackout, como pidió, o sea, 2 semanas de confinamiento total sin permisos, nadie en la calle y vigilado por militares. Eso es lo que se está previendo, digamos. No sé si lo... No, es mi perro. No sé si lo impondrán, no sé si lo harán, pero parece que eso es... El, no se llama blackout, se llama blackdown, creo. Confinamiento total, en buen castellano. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Es O sea, yo solo... me lo imagino, pero los confinamientos funcionan en la medida que tú tengas gente que tenga lo mínimo para vivir, ¿ya? O sea, si tuvieras un Estado, un aporte en que lo mínimo para satisfacer tus necesidades, tú puedes exigir que la gente se quede en casa. Pero yo hoy día no puedo exigirle a la gente que se quede en casa si vive el día a día. Es una cuestión muy compleja, ¿ya? Creo que esto que sacaron el día lunes de estas mejoras en los bonos es un avance, por cierto, pero todavía estamos muy difícil como para poder decir a la gente, ¿sabes qué? Quédate en tu casa todo el día. Es una triste realidad, Sole, es una triste realidad que nos está envolviendo a todos. El mundo de la cultura no ha golpeado doble vez, porque en general no ha Sí, invisibilizado mucho, ¿ya?
Sí. que no somos la primera, no somos el mundo en general que tenemos la primera prioridad, ¿ya? Cierto, sí, ciertamente que yo soy un actor del mundo de la cultura y veo que hay una necesidad tremenda con este golpe de muchos actores de la cultura y trabajadores de la cultura. Ha sido atroz el efecto que ha provocado. Sí. Y este tipo de cosas nos ha golpeado bastante, porque en general las inversiones que hay de política pública para la cultura se han visto cuestionadas o cortadas directamente, porque siguen habiendo gente, mucha gente que piensa que es un gasto innecesario, que pueden dar más cajas de alimentos, o pueden dar más otro tipo de cosas, cortando básicamente este tema. Entonces, pena. A mí también me da pena, me produce la misma pena que me imagino te produce a ti. Pero hablemos de literatura, hablemos de letras, ¿ya? Para deprimirnos podemos seguir viendo la tele. Veo la tele y nunca salgo, ¿cómo se llama? Sí, pero también de repente te llegan otras cosas por las redes sociales, cosas que están pasando de verdad y que no salen en la tele. La Sí, tele es por una supuesto. espectacularización de todo, pero de repente salen casos reales. Bueno, hablemos de literatura. A rehacerse uno también cuando tiene sus sentimientos. A ver, si yo te dijera una palabra, ¿tú qué me dirías, ya? De Emily Dickinson. Si yo te dijera Emily Dickinson, ¿qué me dirías tú de Emily Dickinson? Por lo menos, por La, muchos considerada una la grande estamos poeta. traduciendo, la estamos ¿Cómo? traduciendo con la Liliana Ortega Ah, hace 2 años. no me lo digáis. O sea, yo he encontrado tan poca poesía traducida en español de Emily y que es de una No, hay belleza, pero mucha, he hay encontrado poca. mucha. Sobre todo en Argentina y ahora en Chile salió el año pasado, creo, pero es una pequeña antología traducida por Verónica Sondek, Rodrigo Lavarría y Enrique Winter. Bien buena, fíjate. Y nosotros con Liliana estamos metidos en eso, eh, indagando, porque la poesía de la Emily Dickinson es muy compleja. Es muy, muy compleja. Ella deja frases aparentes, o sea, poemas aparentemente sin sentido, aparentemente sin terminar. Entonces, nosotros hemos visto muchas traducciones. Eh, Hay una de un español que nos parece como buena, digamos, pero hay este tipo de poemas en que ella los deja abiertos. ¿Cómo se llama? Los traductores le dan un final, Sí, inventan un final, inventan. sí. Entonces, es muy, muy difícil traducir a la Emily Dickinson. Ahora, la Eliana vivió mucho tiempo en Mount Holyoke, en el lugar donde ella vivió, estudió la Emily Dickinson, y se ha impregnado mucho de dónde ella vivió, cómo vivió, muchos mitos que hay sobre ella en cuanto a quién ella leía, a quién no leyó. Ella eh, hizo una poesía muy personal, pero ella leyó mucho y tenía contacto con gente, con personas, por carta y todo. Pero hay una cosa muy linda que hizo la María Negroni, una poeta argentina, poeta y novelista y ensayista argentina, que no fue una traducción, sino que fue un acercamiento de ella a la Dickinson y es precioso. Como te digo, hemos rastreado, empezando por... ¿Se escucha mi perro? ¿Se escucha el perro Cosas o de, no? sí, cosas de la transmisión en vivo, soy habitual, no te Ya. preocupes. Bueno, así que te digo que estamos cerquita de la Emily Dickinson. Ahora, No, ¿cuándo vamos a terminar? No sé. No nos importa el tiempo. yo te iba a preguntar justamente por ella, que para mí es una tremenda poeta y poco conocida por este lado. Junto con otra que seguramente es tu amiga, no sé si es tu amiga o no, pero tú has conversado con ella y yo esperaba tenerla en esta feria del libro. Hace ¿A tiempo quién? la sigo, Alejandra Pizarnik, ya que hace tiempo la sigo a ella. Tiene una poesía Pero que a la Alejandra Pizarnik misma propiamente tal, ¿no? Po?
a alguien que haya trabajado sobre ella. Sí, a alguien que haya trabajado con ella directamente. Yo quería tener algo. Había unas personas que trabajan mucho la poesía de Alejandra Pizarnik que iban a venir a dar una charla desde perdón, desde Buenos Aires. México. Entonces, Desde no, Buenos que he Aires. trabajado de Buenos Aires. Entonces iba a venir porque iba a dar un curso, iba a dar un acercamiento un poco a la poesía de Alejandra Pizarnik, porque en el fondo para mí era, no sé, son dos poetas que a mí en el fondo me llegan bastante, ¿ya? Me Te llegan conmueven. bastante, sí, totalmente. En Argentina hay poetas grandes, acuérdate que trajimos una vez a, ¿cómo se llama? A A, la Diana, a a la Diana Diana Velesi, ¿te Velesi. acuerdas? La Diana Velesi le trajimos la Sí, primera feria del libro, tiene una esa es poesía una maravillosa. tremenda poeta. Es Y todavía premio está, nacional, todavía todos está los viva y premios habidos. activa, todavía está viva y Sí. activa de una manera impresionante, ¿ah? El año pasado coincidí con ella en Medellín. El Festival de En- Poesía de ella. sí, estuvimos las dos, fue súper lindo, súper lindo. Y sí, pues ella es una tremenda poeta y ella conoció a la Pizarnik, pues la Pizarnik era mayor, pero No, se obvio, encontró. La Pizarnik ya hace más de casi 40 años que falleció, o sea, Sí. 70 y tanto, fue Pero, ¿cuándo fue? pero la Diana alcanzó a conocerla. Me imagino. Pero bueno, hay muchas poetas, a mí cuando en mi tiempo que viví en Argentina, si hay una poeta que a mí me marcó, fue Pizarnik. Olga Orozco. No, sí, he leído algo ya, no tanto quizás, pero Pizarnik, obviamente a Diana Velez y por algo la invitamos también porque tenía una poesía que era muy conocida y reconocida desde allá. Eh, Uy, hay tantas y hay tan buenas. Pero ¿por qué te decía esto que estaba más bien hablando de poetas mujeres? ¿Ya? Porque tú probablemente debes ser hoy día de la referente de la poesía femenina aquí, no solamente por el tinte femenino de tus letras, sino que por lo que tú significas. ¿Ya? Porque empezamos tan temprano, pues empezamos el año en los 80, cuando nos juntamos Verónica Sonde, Paz el, ochen- Molina, Carmen Berenguer, el Eugenia 85 lanzaste tu Brito, primer poemario. Tú el el, 85 lanzaste tu primer poemario sí, y, y 3 años después creo que lanzaste el segundo, no me acuerdo cuánto. Pero tú misma te mira, definiste como una poeta tardía. 85, 88, 94, esa es la trilogía. Yo publiqué el libro a los 40 años, súper vieja. Pero no es que no escribiera antes, pero ahí se presentaron las condiciones para publicar. Porque mi juventud fue bien rara, bien extraña. Mi juventud, digamos, fue en los 60. Y yo me puse a trabajar muy temprano, a trabajar para mantener mi casa de mis padres, hermanos. Pero a la par estudié ciencias políticas en la Universidad de Chile porque era la carrera que me permitía trabajar y estudiar. Entonces, y después vino todo en los 60, todo el desarrollo político que nos llevó a la Unidad Popular. Y en eso, estudiando en la Escuela de Ciencias Políticas, teniendo a No había Clodomiro nada que hacer. Almeida como profe, etcétera, etcétera, bueno, estaba todo mi corazón y todo puesto ahí. De repente había hitos en que yo quería tomar la pluma y cuando iban pasando los tanques del primer tancazo, digamos, por debajo de mi edificio de Santa Rosa, pero era imposible. Y después, yo no soy buena para una poesía narrativa. Tú sabes bien que yo trabajo con imágenes, con metáforas. Sí, con colores, Entonces, mucho. todo el primer libro es un libro de la dictadura, pero con un pensamiento reflexivo desde la Unidad Popular, desde los años 60, en que éramos latinoamericanistas, que todo pasaba por ahí, y de volver intelectualmente y emocionalmente a una forma de pensar diferente,
el canon que se nos ha impuesto occidental, digamos, es masculino, como decimos nosotros, blanco, occidental y masculino. Entonces, ir rescatando la parte nuestra que no es occidental, porque nosotros somos mestizos, queramos o no queramos. Ese fue mi trabajo en los 80, en los 90. Pero el segundo libro sí que fue dedicado totalmente a una reflexión poética de la diferencia, si hay una diferencia en la escritura de las mujeres a la de los varones. Era una pregunta porque es muy difícil decir esto es femenino, esto es masculino. Por último, la voz del poema puede ser femenina y perfectamente la puede escribir un hombre como Zurita o Maqueira. Tú compartiste muchas veces escenario y todo con Raúl. Exacto, ¿no? Y que aprendí mucho de ellos, pero especialmente de Juan Luis Martínez. Juan Luis fue como el que me sacudió la cabeza, pero Zurita también. Zurita, la Diamela, aunque no es poeta, pero podría haber sido poeta perfectamente, pero ella es novelista, pero también tiene lo que quiera Diamela, ¿no? una gran reflexión, sí. Y claro, ahora, yo tenía una experiencia de vida grande, digamos, porque soy mayor que todos ellos, salvo creo que la Carmen es como, y La Paz, creo que son, pero mi experiencia vital de las reflexiones que hacíamos en los 60, lo que nos tocó vivir experiencialmente cuando tú estás metido ahí en la Unidad Popular y después la derrota, escribir desde la derrota. Eso es complejo, muy complejo. Muy complejo. Y lo que pasa con el lenguaje, por ahí me metí yo. Oye, yo voy a invitar a ¿cómo se llama? A una gran amiga nuestra que participa en todos estos conversatorios, siempre es parte de la casa. Ella es filóloga mexicana. Vamos a hablar mucho más intensamente de literatura. Pero antes de invitarla, no puedo no hacerlo sin leer un poema tuyo, Sole, ¿ya? Uno que a mí, ese fue el primer poema que te leí, y probablemente sea de los primeros poemas que tenía, y fue lo primero que me cautivó muchísimo, ¿ya? Voy a invitar en este minuto a, ¿cómo se llama? A Erika Castellano que nos acompañe, mientras yo leo. Buenas tardes. Se llama Todo tranquilo, inmóvil. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer tomar todos los ocres también, el amarillo oscuro de la tierra, capas sobre otras, arcilla, terracota, ocre, arañar un poco, lamer los dedos para formar esta pasta negra? Están los dedos, los brazos, ya está abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo, tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan triste? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los chollores de alas verdes que pasan en bandadas. Porque esa oscuridad, gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan pero no alcanzan a ver el rojo que descubre debajo de negro. No hay claridad, gracias. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo, el que me quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar. Todo tranquilo, inmóvil, apacible. Buenas tardes, gracias Patricio, un gusto saludarte, saludos a Cristian donde esté y saludos sobre todo con mucho gusto para Soledad Fariña y para las personas que nos acompañan, seguramente ya tocados por su obra previamente, pero también por su sensibilidad en las letras y en la vida, como hemos estado percibiendo en esta primera parte de la charla. Así que un gusto, Soledad, de estar aquí y qué mejor que ser presentadas de esta manera con su poesía, con tu poesía. Y revisando para la entrevista sobre tu vida, sobre tu obra, inmediatamente surge lo interesante que es la designación, las palabras y cómo nos nombramos, cómo nos autonombramos. Y lo primero que noto es la designación como poeta,
y que para mí es poetisa, ¿no? En femenino. Y acá leía mucho y todas las designaciones son la poeta. Y aunque si bien la Real Academia a través de su diccionario admite como común el sustantivo poeta, eh, para mí es importante darle la fuerza de lo femenino y mucho más con una obra como la tuya, ¿no? De la poetisa chilena célebre, nacida en Antofagasta. Y conforme iba revisando, surgía una especie de diccionario de Soledad Fariña Vicuña. Además, la musicalidad del nombre, esos nombres musicales, sí, Soledad Fariña Vicuña, es como un verso en sí mismo. Me daba cuenta cómo había palabras, ¿no? Que me iban surgiendo así, obviamente la A de Antofagasta es el lugar de origen, y que de una u otra manera marca, aunque no sea el lugar donde se vive siempre, pero se lleva a todas partes. Y con la B tuve ahí algún problema porque me sonaba como forzado lo que me surgía, pero con la C me apareció inmediatamente la palabra 40, con la década en la que naces, pero también con la década vital en la que empiezas a escribir, a compartir lo que escribes. Y después la D con la fuerza del discurso en cada una de tus obras y también la dictadura que marca la vida y la obra de Soledad Fariña. Después aparece la E con Estocolmo y con el exilio. Y después el apellido tan sonoro de Fariña ligado al feminismo en la F y después una G de golpe. Y así fui llegando, surgió de manera natural ese diccionario, o sea, no me había pasado como era como ordenar por letras, pero después es natural, porque la lengua, el lenguaje, la palabra es esencial para todo poeta, para toda poetisa que recrea las emociones, la realidad, la lírica a través de palabras, pero especialmente en una mujer con tu sensibilidad y tu capacidad. Y llegué a la L con lengua y empezaron a surgir juegos de palabras porque en lo que yo leí encontraba la presencia de la lengua anatómica, por ejemplo, en varios poemas. Tengo aquí mis notas sobre viajo en mi lengua, delicioso en todos los sentidos, de verdad, muy evocador de muchas cosas, pero con los juegos lingüísticos, entonces una lengua anatómica también acompañada de una lengua lingüística, permítaseme el juego de palabras, porque en ese mismo poema no solo se habla de la lengua, sino de las vocales o vocales abiertas, que en el acto amatorio tienen mucho sentido, y con todas esas palabras que se destacan en el poema, en las que solo aparecen las vocales abiertas o muy interesante, además presentes en Eros, y no casual, no casual, y en lo perfecto también. Pero todavía yendo más allá, aparece en Soledad Fariña una lengua metalingüística, una lengua que se explica a sí misma, porque es muy interesante. Escuché algunas entrevistas y leí varias cosas, cómo aparece la lengua designándose a sí misma, pero de maneras sorprendentes, como cuando en este mismo verso de Viajo en mi lengua aparece una exclamación bueno, va increciendo el contacto amatorio y lingüístico en estos múltiples sentidos de anatomía y de lingüística, pero de repente la poetisa dice, ¡qué sintaxis! Y entonces ya ahí eso ya es una especie de fiesta, además etimológica, porque sintaxis significa con orden. ¿Y qué más que el orden de los cuerpos cuando se encuentran? De la poesía cuando se encuentra con la palabra, cuando el sentimiento y la emoción se logran transformar. Entonces, eso y muchísimo más es Soledad Fariña, pero es una invitación a seguir recorriendo el alfabeto a partir de lo que hay en tu obra, lo que hay en tus letras, y llega, y bueno, obviamente lo que ellas suscitan, porque es muy, muy interesante la exégesis provocada a partir de tus trabajos realmente excelentes sobre la explicación de tus letras. Por supuesto que eso lo podemos encontrar respecto a muchos autores, muchos poetas, pero la calidad de lo que despiertan tus letras es unívoca, es equivalente, porque hay tanto en lo que tú escribes que se provoca
que otros lo analicen a profundidad, como se ha hecho con tu antología de la vocal de la tierra, como se ha hecho con el primer libro y todo su simbolismo. Entonces, esa relación con las letras y la palabra está en ti desde el inicio de tu obra y me parecería, quizá me aventuraría, y por ahí va mi primera consulta, Soledad, si está desde el inicio de tu vida. ¿Es algo por formación o es algo innato? Porque tal como tú utilizas las palabras y como de esta manera metalingüística involucras lo lingüístico con la vida cotidiana e incluso con la poesía, es un talento natural, difícil de hallar, pero ¿qué tanto se pule profesionalmente? Hoy gracias por esa lectura realmente originalísima. Me gustó mucho, mucho. Te la agradezco muchísimo. Yo me acuerdo que viajo en mi lengua de arena pantanosa, 2 vocales, O, E. Eso salió, no es que yo lo estuviera buscando. Y cuando estaba hablando con mi primer lector, que fue Pablo Yerzún, que es un filósofo chileno excelente, le digo, pero ¿por qué habrán aparecido esas 2 letras? Entonces él me dice, obvio, po, so, le, ta, o, e. Él me dijo eso, porque yo decía, ¿de dónde? ¿Por qué? Mira, la verdad es que desde muy chica me apareció la inquietud, así chica, yo diría, cuando recién estaba hablando, modulando, mucho antes de leer, sobre las palabras y la imagen, porque yo vivía en el Arrayán, que no es precisamente en Santiago, en las afueras de Santiago. Y bueno, se hablaba mucho de Santiago. Santiago, Santiago, Santiago. ¿Cómo me imagino yo Santiago? Me imaginaba un cuadradito entre gris y plateado. O sea, las palabras para mí tenían algo especial. Por ejemplo, yo tenía una tía, porque tengo ancestros irlandeses, tenía una tía abuela que se llamaba Aileen, un nombre irlandés. Pero yo, claro, era tan lindo el sonido, entonces yo decía Aileen y lo conectaba con unos aritos que tenía mi mamá, muy lleno de alambritos, de eso. Entonces, para mí, siempre las palabras, o me acuerdo ahora una palabra bien, cuando nosotros peleábamos con mis hermanas, idiota, idiota. Idiota era un cuadrado como color cobre, pero también brillante, por decirte algunas cosas, y eso tiene que haber sido muy primitivo, porque es muy primitivo, es muy... yo creo que si yo hubiera tenido más años lo habría conectado y seguramente lo he hecho a palabras un poquito más sofisticadas, pues no a Santiago, idiota o Aileen. También me acuerdo, mi mamá se llamaba Anita, o sea, y también tengo un... Era formas abstractas, salvo esa de la tía Aileen, que era como una campanita, un arito. Entonces, para mí, la palabra siempre fue objeto de curiosidad, la palabra en sí. Yo creo que, ahora, mi formación, eh, yo no tengo, en estricto rigor, no tengo formación académica, o sea, tengo porque estudié ciencias políticas, porque después hice un posgrado en Suecia, y después acá hice el magíster, siempre en letras. Pero no es que yo me haya metido inmediatamente al pedagógico a estudiar, no lo hice por estas cosas de la vida que tuve que trabajar, y por eso, y también me acostumbré con la sociología y la realidad que estábamos viviendo, mucho a vislumbrar el aspecto social. Yo no hago poesía militante, a pesar de que fui militante, y yo te diría que hasta el día de hoy soy militante, pero nunca he podido hacer, no, ¿por qué no puedo? Porque hay gente que puede y otra que no puede nomás.
pero siempre tenía un gran compromiso social y feminista desde que me di cuenta lo que pasaba con las mujeres. Eso fue a mi vuelta del exilio de Suecia. Eso fue, y la reflexión que uno hace en el exilio también, porque ahí yo tenía más tiempo, también salí de esta cosa vertiginosa, a pesar de que tenía 2 niños muy chiquititos. Pero también ese extrañamiento te hace pensar profundamente. Y esas eran las ganas de volver que yo tenía y de escribir en estas latitudes, no escribir desde Suecia. Y por eso los colores de la tierra, o sea, había que pintar el primer libro, que, bueno, ahí mi reflexión está en concordancia con el Popol Vuh, que es el primer libro pintado o escrito, porque no hay escritura ni hay códices, lo demás es oral, ¿no es cierto? Sí. Por eso me colgué y el todo tranquilo, inmóvil, apacible, es del Popol Vuh. Esa repetición, es como... Y es el libro de la creación. Y el mío, claro, el libro del Popol Vuh, el libro de la creación, y es el libro de mi creación. Entonces había que pintar, o sea, había que en el fondo escribir un libro, pero ¿qué vamos a escribir después de esta tragedia? Porque fue una tragedia, nos cambió así el mundo. Igual que como ahora nos va a cambiar, pero acá fue así. Y era una catástrofe y perdimos el lenguaje. Antes los chilenos no hablábamos tan mal. Ahora todas las generaciones jóvenes tienen muy buen lenguaje. Bueno, aquellos que han podido llegar a desarrollar su lenguaje, hay mucha gente que no ha podido escolarizarse, etc. Pero nosotros de verdad, mi perro, perdón, perdimos el lenguaje, perdimos el habla. Todo el primer libro se trata de eso también, y de buscar recuperar esa habla, pero ¿dónde? En un lugar diferente a esta sociedad y a estos cánones y estructuras que hemos heredado de todo lo occidental. Cómo acercarnos a algo que también nos pertenece y que en general los más blanqueaditos hemos despreciado, ¿te fijas? Ahora eso se ha volcado, ahora hay luchas fuertes para recuperar, sobre todo de la gente de la raza, ¿te fijas? O sea, nosotros somos mestizos, pero todavía hay gente que tiene algún grado de mestizaje, pero son más bien mapuches, o aymara, o etcétera. Y Soledad, con esta fuerza de la palabra que está en tu vida, desde esta sinestesia muy interesante que nos compartes de tu infancia, ¿no? De la mezcla de la imagen, el color, la palabra, el significado, ¿cuánto piensas que nos sigue afectando nombrar este mestizaje y nuestra historia previa al respecto desde el referente del conquistador? Veamos simplemente, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el tema Popol Vuh o tema de obras similares o del mismo mestizaje en sí, seguimos refiriéndolo desde el adjetivo precolombino, prehispánico, sin darnos cuenta que nos estamos midiendo a través de eso, porque prehispánico es antes de los españoles, precolombino es antes de Colón. Por eso es importante empezar a analizar las palabras y a cambiar nuestro discurso desde esos referentes, porque no es lo mismo hablar de pueblos originarios. Si nos fijamos ahí, no hay referencia a los españoles. Pero cuando decimos prehispánico y precolombino, sí. Y tú bien decías, nuestra historia la miramos desde una mirada occidentalizada, que yo soy filóloga clásica y cultura grecolatina es esencial para nosotros, por supuesto, eso no se quita, pero sí tenemos también que mirarnos desde el mestizaje que somos, desde esta maravillosa riqueza y diversidad, sin romancear ninguna de las dos partes, ni al conquistador ni al conquistado, pero sí en la certeza de que es un mestizaje
¿por qué seguimos refiriéndonos desde el conquistador, desde lo prehispánico y lo precolombino, y cuánto nos afecta seguir mirándonos así, aunque por supuesto que se han hecho muchos esfuerzos, los estamos viviendo, descolonizar la educación es uno de los discursos que ya tenemos y que ojalá que se haga vívido en las aulas y ante todo en los hogares, que es donde empieza la educación, y es todo un proceso. Pero si te fijas en las palabras, nos seguimos delatando, seguimos colonizados de muchas maneras. Bueno, hemos ganado alguna batalla en el lenguaje. Ahora ya tú no dices los hombres por decir hombres y mujeres. Acá en Chile por lo menos ya no. Vas cambiando, o sea, eso se está imponiendo, digamos, de a poco con todas las luchas que hemos tenido, políticas. Y bueno, mi intención con el primer libro y con En Amarillo Oscuro era justamente mirar desde otro lugar. Ahora, el mestizaje mío es cultural, es muy atrás. ¿Te fijas? Entonces yo no puedo hablar por los mapuches, ni puedo hablar por los aymaras, ni puedo tomar cosas de ellos. Y eso se evidencia mucho más en Amarillo Oscuro, que es un intento, y ahí estudié mucho, y seminarios, tomé muchos referentes, digamos, de los pueblos andinos. Y me fui allá, recorrí los lugares, trabajé con un arqueólogo quechua de allá que me explicó muchas cosas. Ahora, yo no quise hacer un libro referencial diciendo antropológico con esos descubrimientos, sino que hice poesía. Entonces, claro, el libro es más críptico, pero o llega la poesía o no llega. Ahí, por ejemplo, profundicé en es decir, inicié un camino hacia lo sagrado de los pueblos andinos, que también es tomar, cada pueblo andino es distinto, pero, y bueno, ahí más bien me fui al Perú. Ahí como que, con textos, tomé un texto del Guamán Poma de Ayala, que es la nueva crónica de buen gobierno, que él lo escribe en castellano, pero todo lo que dice es una carta, o sea, un tremendo libro escrito para el rey de España, que por supuesto no le llegó en el siglo XVII, pero ahí él expresa que cómo somos, o sea, como son los incas, digamos, le explica toda su, por decirlo de alguna manera, su humanidad, pero él utiliza la palabra cristiano, pero en el fondo lo que él quería decir, nosotros somos tan dignos como los cristianos para gobernarnos nosotros. Y ese libro es un intento mestizo también, porque desde su forma de pensamiento lo traslada al castellano, pero los dibujos son dibujos de cómo las cosas eran. Los sacrificios, las torturas que le hacían a los indios, los españoles, en fin, ese libro es un manantial. Pero también estudia el Inca Garcilaso, y también estudia etnología, porque muchos ritos pasan hoy día en el norte de Chile. Claro, y ahí, claro, y muy importante todo esto que resaltas, porque justamente eso es lo que te decía, cuánto de eso que tú plasmaste en varios de tus libros, o sea, que recogen lo anterior y que hablan de esta necesidad de la dignidad de la persona, de los pueblos originarios que ellos defienden desde el momento mismo de la mezcla, de este inicio de mestizaje. Y que siguen siendo tema porque como que no han terminado de ser parte de la vida cotidiana. En ese sentido era lo que yo te decía, siguen sin estar presentes en nuestra vida cotidiana. Exactamente, siguen sin estar
por el famoso binarismo, blanco, negro, hombre, mujer. O sea, uno es superior, el otro inferior. Y ahora estamos aprendiendo mucho de poetas y escritores mapuches de las últimas décadas. Muchas de ellas también son mestizas, ¿te fijas? Pero toman su realidad, porque ya que sea porque se criaron con la madre o con la abuela, o sea, aunque tengan un apellido español, reivindican su calidad. Y, por ejemplo, el último libro de Daniela Catrileo, que es una joven poeta, pero excepcionalmente buena y reflexiva. La hemos invitado y la vamos a tener aquí en algún minuto, Daniela. Y luchadora por su causa, que ella estudió filosofía, o sea, conoce bien el pensamiento occidental a fondo, y ella reivindica en su poesía, ahora tiene unos cuentos que tituló Piñén, y resulta que la señora que nos crió a nosotros, o que le ayudó a mi mamá a criarnos a nosotros, venía del mundo mapuche, y ella nos bañaba y nos decía, ya, ahora te voy a sacar el piñén del cuello, y nos pasaba. Piñén es eso, mugre. Ahora, esa señora a nosotros nos traspasó mucho de la cotidianidad mapuche, muchas de las palabras, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces, a través de ella, nosotros también tenemos eso, pero sobre todo a través de la toponimia. Claro. En Santiago, todo son palabras en mapudungú o en quechua. Los cerros, claro, estamos rodeados. De hecho, muchas de las comunas y muchos de los lugares de Santiago empiezan con lo. ¿Te has dado cuenta? Los espejos, los son puros. Yo pregunté una vez, venía por acá. Pero yo te quería interrumpir un segundito por un tema que a mí me fascina mucho de lo que tú tienes sobre, que es el Narciso de los Árboles. ¿Ya? Este poemario dedicado a Narciso Árboles, que básicamente hablaba del narcisismo, del narciso, ¿ya? Yo creo que tú me acuerdo cuando me lo regalaste hace como 8 años atrás, con una dedicatoria muy linda, ¿ya? Yo esperaba encontrar un poco más bien de lo que tenía de un par de libros atrás, pero es totalmente distinto. ¿Por qué? ¿Cómo te nació el Narciso de los Árboles, esos poemas tan maravillosos que hay entre uno y otro, entrelazados? ¿Cómo nació esa lógica? ¿Por qué escribir a eso, digamos? Mira, el Narciso nació porque mi escritura es o era bien narcisa, así me lo dijo una, pero ¿por qué te miras el ombligo todo el rato? ¿Qué sé yo? Sí, el Narciso. ¿Qué ejercicio hago eso? Me voy adentro de mí, porque Albricia es un viaje hacia adentro, pero para unirse con la madre, ¿te fijas? En cambio, este es el narciso, porque yo me voy justamente dentro de mí y trato de explorar. Ahora sale mucha naturaleza, etcétera, porque seguramente dentro de mí, de esto, hay mucha naturaleza. Yo, como te digo, el Arrayán era como bastante campo, cerro, hay una cercanía con la naturaleza, y ver qué el agua, qué es lo que funciona en este narciso, en los árboles. Yo traté de hacer lo siguiente. Yo estaba, o sea, cuando yo estaba esperando a mis hijos, uno no sabía que si te iban a hacer un niño o una niña, no había posibilidades. Podía ser un hombre o una mujer. Entonces, lo que a mí me fascinaba mucho era el tema de la androginia. Yo encuentro que el ser, bueno, es un pensamiento loco, pero siento que el ser andrógino es el más perfecto. El ser andrógino, el tener, bueno, y de hecho nosotros tenemos ambos, o sea, idealmente los dos géneros en nosotros, pero no se nota. Entonces, la única vez en que tú podés ser un andrógino o tener los dos sexos en ti es cuando estás con un bebé adentro que es hombre, pues.
Ahí estás con los dos. Pero en el fondo termina el poema que da lo mismo. Bueno, eso después, eso lo resolví mucho después, el tema de que da lo mismo que sea hombre o mujer, pero ahí, ¿y quién tiene ya no androginia, sino que hermafroditismo? Los árboles, las plantas, las flores. Entonces, todo esto de los árboles, hay muchos árboles autóctonos que ¿cómo se llaman? Que son hermafroditas. Entonces, toda esa parte de los árboles que tú dices, eh, eh, está sacado de la descripción botánica de muchos árboles chilenos. Pero poetizados de una manera que también tiene que ver con el ser humano, ¿te fijas? Ahí todo eso se resuelve en el poema. Ahora, el poema, como te digo, son puras metáforas, entonces no es tan fácil dilucidarlo, pero yo escribo así, o sea, así que me gusta mezclar lo humano con las plantas, porque en el fondo yo creo que somos una cosa. Y en algunos se da el hermafroditismo, en otros nosotros de otra manera, esa completud que buscamos tanto, que puede ser aristotélica de alguna forma, pero no necesariamente aristotélica, ¿te fijas? Y en ese sentido, poéticamente yo fui indagando todo lo que después, ya con lenguaje psicológico, sociológico, viene todo el tema de la diferencia, ¿cierto? De la diferencia. O sea, nosotros somos heterosexuales, pero ustedes son homosexuales. Cuando toda persona tiene la posibilidad de ser las dos cosas. Algunos lo siguen, otros no. Entonces, ¿por qué no dejarlos tranquilos? Todas las personas, eso yo te diría que mi énfasis, y eso se ve en el Albricia, en que finalmente se juntan se juntan dos mujeres, que bueno, en este caso era con la madre, pero también se puede leer de todas maneras, o sea, dos mujeres adultas, y claro, ese libro fue leído como lésbico. No era el caso, pero da lo mismo, da exactamente lo mismo. Y después trabajaste a Safo, perdón, Soledad, perdón la interrupción, después trabajaste a Safo. Es que Safo para mí es una maravilla. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé griego, pero Sí. llegó a mí una traducción de Mary Barnard en inglés tan maravillosa que de ahí lo traduje y lo hice bien mío también, esa es la verdad. O sea, no es una traducción, es una aproximación, digamos. Es muy difícil traducir a Safo también, porque ella es muy clara, pero hay puros fragmentos. Exactamente, es muy fragmentaria, exactamente, es muy poco lo que se conserva de Safo, pero sin duda captaste, a pesar de que tu versión es a través del inglés y no directamente del griego, captaste la esencia sáfica, está ahí sin duda. Y lo retomaba justo por esta concepción tuya de esta dualidad y de la libertad del ser humano respecto a muchas cosas y a muchas elecciones, ¿no? Entonces, el que Safo esté en parte de tu obra yo creo que no es nada aleatorio. Y bueno, ojalá pudiéramos trabajar juntas para trabajar desde el griego a Safo, hacer una nueva versión de tu obra sería maravilloso, Pero bueno, ahí está Safo. Y sabes, pienso también ahora en Gabriela Mistral, con lo que te estoy escuchando, y cómo estás ligada a ella de múltiples maneras, no solo por trabajos que has hecho, sino por una coincidencia otra vez con las palabras y los conceptos y los lugares. Veía tu segundo apellido, Vicuña, y el lugar de nacimiento de Gabriela Mistral, y me llevó al juego que hizo Nicanor Parra, diciendo que Neruda había nacido en Parral, pero Parra no había nacido en Nerudal. Entonces justo veía
cómo estás unida con Gabriela Mistral, con este juego, con Vicuña, pero de muchas otras maneras, ahora con este pensamiento que nos brindas sobre la libertad de elección. Es muy interesante, yo creo que ahí habría todavía muchas cosas que conversar, pero Pato ya ha de estar angustiado por el tiempo, ¿cierto? O sea, da para otro programa. Gabriela es nuestra madre, nuestra todo, porque ella nos dejó a las mujeres, bueno, dejó a toda la humanidad, pero sí a las mujeres nos dejó algunas señas en sus poemas sobre las mujeres y en unos poemas más complejos, y nosotros las hemos tomado ahora, creo que es así, pero ella es una sabia, realmente es una persona, yo hablo de una persona, inagotable, por decirlo. A propósito de Vicuña, Vicuña creo que se llama Vicuña por unos parientes míos que tenían unos terrenos, unos fundos, o qué sé yo, muchos allá en la zona, y creo que por eso le pusieron Vicuña a Vicuña. Y Vicuña es un apellido vasco que se escribe con B larga y K. Una zona muy linda, además, por allá, Vicuña, todo el Valle del Elqui. Hay un libro de Cecilia Vicuña, de la poeta Cecilia Vicuña, que se llama La Vicuña y que se refiere al animalito. Y es muy lindo eso que hace la Cecilia. Sí, pero Vicuña por ahí. Además, solo tú también entenderás que de Gabriela Mistral todavía hay tanto por conocer, ¿verdad? Sí. No solo lo que te enseñan en el colegio, que es muy lindo, no sé, cartas que hay tantas. Yo me he encontrado con con libros, con algunos tratados, con algunas tesis que han hecho sobre varias poesías y varios pasajes de la vida de Gabriela y literatura de la vida de Gabriela, que la verdad es que la ponen en otro nivel totalmente. O sea, no es la poeta solamente los niños, que ya es una cosa maravillosa. No, es de la razón. Nosotros el año 89, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, hicimos un tremendo congreso sobre Gabriela Mistral. Y ahí vino gente de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica. Y ahí fíjate que para desacralizarla, porque aquí era un monumento. Y fue hecho por mujeres, mujeres feministas. Ahora, no solo eran feministas las que estaban ahí, pero fue un movimiento en que hay un libro que editamos con Raquel Olea, en que ponemos las ponencias más atrevidas, por así decir. Y se dejó la escoba acá en Chile. Pero fue un inicio para que se empezara a tomar a la Mistral desde otras perspectivas. Yo creo que en eso fuimos también como, ya, desacralicemos de una vez a la Mistral. Y han salido cosas muy, muy lindas. Y en esa cosa de la Mistral con la madre, yo te podría citar muchos poemas de ella en esa reflexión que uno hace, ¿en qué momento yo me desprendo de mi madre? La Mistral lo hice en poesía. Vamos a hacer un día un conversatorio aquí sobre Gabriela Mistral y vamos a invitar a un par de personas. Yo creo que se lo merece, pero con creces. ¿Sabes qué? Me acaban de dar la idea, pero perfecta. No solamente mira, yo he trabajado principalmente eso con la Eliana Ortega, que es una crítica literaria y ensayista, y con Raquel Olea. Las tres hemos trabajado ahí a la Mistral. Excelente idea, porque de repente nosotros podemos seguir conversando con varios autores y es una maravilla. De repente vamos a explorar este tema de hablar con algunos autores sobre otros, ya algunos más consolidados, hablar sobre obviamente Gabriela Mistral, Huidobro, que también lo tenemos tan abandonado muchas veces, ¿ya? Huidobro es un padre para nosotros también. Toda esa cosa de experimentación que tenemos, ¿de dónde nos viene? Telier, o sea, a mí me gusta leer la poesía de Telier suavecito, todo una cosa maravillosa. Hay mucha, de verdad que Chile es un país de poetas. La poesía es inconmensurable.
Tienes toda la razón. Oye, Sole, bueno, uno de repente con personas tan agradables como tú y tan bellas como tú, Qué uno gusto conocerte. va perdiendo la dimensión del tiempo, ¿ya? ¿Dónde El vives tiempo como tú? Aquí en Antofagasta hace casi 8 años. Ya soy hija adoptiva del desierto. ella es Mira. parte del proyecto FILSIC hoy en día, Sole, ¿ya? O sea, siempre te encuentras Ah, gente yo, aquí, gente yo- interesante normalmente. yo creí que estabas en México y desde No, ahí. no, dejé México ya hace casi 8 años, en 2013, y desde ese entonces estoy aquí con mi familia y ya llena de la nortinidad, sin duda. Y bueno, Ah, obviamente ¿de qué parte eres? ¿De desde qué antes de parte? venir acá. Soy de Ciudad de México, Ah, sí, Pues, soy chilanga, pero viví si, varios años en Morelos, tierra zapatista. si quieren chicas, después la dejamos y hablamos en el Zoom, porque no, Ok, ya, pero no, un nos escribimos, placer, Soledad, de yo nos verdad. siento claramente escribimos. cuando estoy un poco de más, pero Muchas oye, no, gracias por este conversatorio maravilloso, Soledad. Sí, gracias. Erika, la Sole es una persona maravillosa. Ya Sí, lo dije un sin principio, duda, era una sin persona duda. maravillosa Tengo y lo sigue siendo. mi luz y mi oscuridad como todos. Sí, sí, más luz que oscuridad. Esa es ¿No parte es de la cierto? maravilla siempre. Es Más luz que parte. oscuridad, sí, en el fondo. Patito, gracias por esto. Muchas gracias. Estás en mi corazón. Gracias. Y ha sido Y apenas hagamos la otra feria, la feria del libro, apenas la hagamos nuevamente, si este año o principio del otro, obviamente tú eres el número puesto como tema. Vamos a hacer algunas hoy. cosas que son muy interesantes ahora en el transcurso del año online, que son talleres y cosas que te van a invitar a participar, obviamente. ¿Ya? Así que, Oye, que me han escrito aquí todas mis amigas con las que hicimos talleres, las poetas, Aida, ahí me han escrito, entonces, Aida, hola Sole, querida. están Gracias. participando todavía, vamos a regalar un libro ahora al final, ¿eh? Oye, Oye, Sole, un lujo tener a Erika en esta ciudad, ¿viste? Muchas gracias, Aida, por tus palabras. Es un placer estar acá. para mí ha sido una de las Hoy, conversaciones bien agradables, de las cuales en algún minuto he estado de más. la más. No, es una maravilla. Una Sí, maravilla hermoso, conversar con. hermoso. Cuando vengan se tomarán un café y conversarán como corresponde, ¿ya? Lo amerita el caso, ¿ya? No, pero Sí, también sin duda, sin si duda. me dan los datos, podemos conversar por teléfono o por Sí, por así mismo supuesto, también. por Sí, supuesto, Si todo sí, el tiempo hay, ¿no es cierto? por supuesto. claro. Para los que no sabían todavía el tema, Soledad nació en Antofagasta, allá en el sur de Sí, Antofagasta. No tuvo mucho Y tiempo me aquí en nuestra siento, tierra, pero siempre ha sido de alma y de corazón antofagastina, ha venido sí, me muchas veces para acá siento. y siente mm, también lo que es el em, peso del desierto en su corazón, en su poesía, en su mm. quehacer Y general. estoy siempre preocupada. ¿Hay algún terremoto, alguna cosa? Yo llamo al tiro al pato y a la nani, a otra amiga. La Nani ¿Cómo Urbina, están? sí. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo están? ¿Se movió mucho? No, sí, Siempre recibí tu estoy preocupada llamado, en tu Antofagasta. mensaje en el último temblor de hace como 2 semanas atrás, que aquí el piso 16 de verdad que se sintió, ¿ya? No Yo fue una locura, pero se pensaba, sintió. por eso que lo llamemos. Sí se sintió, así que. Bueno, Oye, chiquillos, Sole, se me va pasando el tiempo mm, ya, generalmente no podemos quedar toda la noche si quieres uno hablando, pero generalmente el programa tiene una lógica de tiempo. Eh, es tan agradable conversar contigo, Sole, en general. Todavía me acuerdo del conversatorio ese que estuvieron en Guadalajara, ¿te acuerdas? Estabas tú, en la Catrileo, Andrea de Yeftanovich, y no me acuerdo quién más. Jeftanovich. Fue un sí, conversatorio claro. femenino muy lindo que hicieron, ¿Verdad ¿te que nos acuerdas? encontramos en Guadalajara? Pues no hace mucho. Tenés El último gran razón. evento literario que hubo 2019, antes que clausuráramos todo el 2019. año. Y que Qué estábamos en maravilla. pleno estallido social y nosotros No, ahí de hecho, hablando de del hecho fue estallido social. fue un desahogo no menor ese conversatorio. Había desde Fue, consigna hasta amor. Era una cosa maravillosa, ¿eh? mm, Tus palabras siempre no, sabias ese día. fue excelente. Bueno, chicos, Chica, muchas yo gracias de nuevo. voy a Gracias, dejar, Soledad. obviamente te doy todas las gracias, Sole. Estás invitada, como siempre, a estos programas. Vamos a hacer el conversatorio de Gabriela Mistral y te voy a invitar, comprometido, ¿ya? Y los talleres y todo, para la gente que no escucha, ya va a saber lo que viene. Así que muchas gracias, Soledad. Eres una gran invitada, eres una amiga. Como le dije la semana pasada a la amiga Barro, cuando partimos haciendo la Feria del Libro, digamos, Sole Pía, ¿quién más viene?
Eso uno dice, solo le pide y quién más viene, ¿ya? Porque tú eres parte de nuestro corazón, de nuestro inventario, y la Feria del Libro es parte de tu corazón. Siempre coincidimos, casi siempre coincidimos con la Pía y es el momento del año en que nos vemos. Sí, Porque sí, no, en Santiago no nos vemos. es verdad. Y ahí Chao, comparten queridos. harto. Así que muchas Un gracias. gusto. Chao, Sole, un beso grande a Gracias. ti. Chao. Gracias, Erika, como siempre, un gran abrazo. Y a la Gracias. gente, no se vaya, por favor, que vamos a hacer el sorteo de este libro que lo tengo aquí en la mano. Así que mientras tanto despido a nuestras invitadas. Muchas gracias, Soledad, nuevamente. Un gran beso, un gran saludo y beso también a ti, ¿cómo se llama? Erika. Cristian, que nos estáis viendo desde tu casa, el próximo programa. Cristian, ¿te acuerdas de Cristian Muñoz? Nuestro gran amigo, que, bueno, está enfermo, así que no pudo estar en el ¿Qué programa hoy pasa? día. Ya va a estar desde el otro programa nuevamente. Saludos a Cristian, que se reponga. Así que Le, saludos, ahí nos envió de saludos. menos, le Así eché que de menos. sí, se le ¿Él echa está de viviendo menos en a todos. Antofagasta? Sí, por supuesto. Ah, ya. Se le echa menos siempre. Dale. Así que muchas gracias a ustedes. Yo voy a quedarme regalando el libro. Espérenme un minutito a la gente para que se le regalemos como corresponde. Chao, chicas. Chao, que las letras sigan siendo nuestro punto de encuentro. Gracias, Pato. Gracias a la gente que nos sigue. Hasta la Chao, Erika. Y a ustedes, bueno, vamos a hacer lo que corresponde, que habíamos dicho que siempre sucede al final, que es regalar. Estábamos nosotros este libro, Las montañas oscuras de la locura de Lovecraft. ¿Ya? Qué lectura más maravillosa que leer a Lovecraft. ¿Ya? Ojo, en nuestra librería tenemos todos los libros, casi todos los libros que están en el mercado de Lovecraft, los tenemos, no todos los que escribió, pero todos los que están en el mercado y se pueden encontrar, los tenemos en la librería, nuestra librería San Martín 2370. Por favor, vaya, ahí va a encontrar cómo se llama todo lo que puede. Ya, vamos a regalar el libro, como siempre, en la página de sorteos, ¿ya? Está. Hemos integrado a toda la gente que nos escribió algún mensaje, que dijo alguna cosa a nosotros en la plataforma que estamos ahora haciendo el conversatorio, que es por Facebook. Y vamos a sortear el libro en este minuto. Comenzar. Opciones. 1, confirmar. Y nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ganadores. Mónica Cera. Mónica Cera. Mónica Cera, te has ganado un libro, Mónica. Te has ganado este libro de Lovecraft. Gran también, Mónica, gran amiga nuestra, es parte de la FILCIC también. Mira, mira, está arreglado aquí. Mónica, te estás escuchando, te ganaste en la montaña de la locura, Lovecraft. Si lo leíste, bien. Si no lo leíste, tienes que leerlo. Una filóloga también, Mónica, es difícil que no lo haya leído, pero bueno. Ahí está, Mónica, te ganaste este libro, Mónica Cera. Así que ya sabéis dónde ubicarnos. ¿Para qué te voy a decir cómo te pones en contacto con nosotros? Sería medio... oye, muchas gracias a todos ustedes. La otra semana tenemos grandes sorpresas, ¿ya? Partiendo que este viernes vamos a tener a Teresa Calderón nuevamente en los conversatorios, donde vamos a compartir con esta gran escritora y poeta nacional. Vamos a compartir cosas muy maravillosas con ella. Un conversatorio que espero con muchas ganas de hacerlo y que no se me meta por detrás de la cámara nadie, como se me está metiendo ahora detrás de alguien. Y ¿cómo se llama? La próxima semana, atentos todos porque vamos a lanzar el último libro de Hernán Rivera Letelier a través de este conservatorio. Vamos a hacer el lanzamiento del último libro de Hernán Rivera Letelier en este conservatorio, en este conversatorio. Y vamos a tener una oferta especial de libros ese día de Hernán Rivera Letelier, partiendo por Epifanía del Desierto, que es el último libro, que básicamente es el relato de cómo llegó a escribir la reina Isabel Cantada Ranchera. Es una crónica, cómo escribió la reina Isabel Cantada Ranchera. Vamos a tener ese libro con una oferta especial para todos los que nos están viendo. En la semana vamos a sacar la oferta a través de nuestra plataforma www.filsip.cl, en nuestras redes sociales. Y la próxima semana vamos a hacer el lanzamiento con Hernán. Ya hablé con él, estuvimos hablando, está feliz, esperaba que saliera su libro. Y el viernes siguiente vamos a tener nada más ni nada menos que a Mauricio Paredes, uno de los grandes escritores de literatura infantil especialmente, lectura obligatoria de casi todos los que han pasado, que están en educación básica y educación media. Y así seguimos, como se va sumando a grandes autores nacionales en este espacio. Y ojo, que pronto, dentro de una semana, vamos a empezar a partir nuevos programas, ¿ya? Usted va a estar viéndonos porque vamos a tener una plataforma que va a tener un despliegue de muchas cosas más. El propio Cristian Muñoz va a estar con unos conversatorios como historiador, con varios historiadores regionales, hablando de historia, de contingencia, historia nacional.
Erika, que nos está acompañando a estar con cápsula, en la cual le va a recomendar libros para leer. Qué mejor que nos recomienden libros para leer. Desde el 1 de julio, pues, espero que suceda, o antes, vamos a estar convocando a todos los autores regionales, a todos los escritores de Antofagasta, Calama, de la región de Antofagasta, porque vamos a hacer un conversatorio exclusivamente con ellos, para hablar de su literatura, para recitar poesía si corresponde, para hablar con ellos directamente. Vamos a tener un programa también que va a estar dedicado exclusivamente al catálogo regional, donde va a ser, abramos el catálogo regional, que exploremoslo, miremos de qué se trata este tema. Hay un espacio a través con Eduardo Rojas, que va a ser lectura escogida, ¿ya? Vamos a tener cuentacuentos hechos por nosotros mismos. Esto del catálogo regional va a estar hecho y producido, editado y todo por Mario Bernal, está quedando muy, muy, muy bueno el programa. Y ojo, pronto vamos a tener también el aula virtual que vamos a crear en nuestra plataforma, donde va a generar varios cursos de creación literaria, de lectura, de lectura, de distintas cosas. Así que viene mucho a través de Filsec Online. De verdad que viene mucho. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. ¿Qué les puedo decir? Síganos, por favor. Estamos esperando que pronto podamos tener nuevamente la Feria del Libro, y mientras tanto, a través de este espacio los saludamos a todos. Si está en su casa, quédese allá, quédese en la casa, estamos en plena pandemia. Si tiene que salir, como reiteramos siempre, por favor, hágalo con todas las normas de seguridad que pueda, con la mascarilla, con el aislamiento físico de la gente. Necesitamos que se cuiden, necesitamos que todos nos cuidemos, necesitamos volver a abrazarnos en algún minuto, todos sanos y sin ningún peligro, cuando volvamos a reencontrar. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes desde aquí en nuestra plataforma Filsec Online en sesiones Filsec. Muchas gracias y nos vemos el viernes próximo. Hasta luego, Mónica. Recuerda tu libro, Mónica. Chao.